Saludos amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy vamos a hablar, si Dios quiere, de un nuevo apartado del capítulo 4 del Urtes de un curso de milagros, la raíz del mal. Y este apartado se titula El estado constante. Nunca se hará demasiado hincapié en que corregir la percepción es meramente un recurso temporal. Es necesaria solo porque la percepción errónea es un obstáculo para el conocimiento, en tanto que la percepción precisa, la percepción correcta, es un peldaño hacia él. La percepción precisa es un peldaño hacia el conocimiento. Todo el valor de la percepción correcta radica en el juicio inevitable que necesariamente conlleva de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo completamente. Podéis preguntaros cómo es esto posible mientras parezca que estáis viviendo en este mundo. Y como solo es una pregunta sensata, tiene una respuesta sensata. Pero tenéis que tener cuidado de que realmente entendéis la pregunta. ¿Qué es el tú que está viviendo en este mundo? Bill tendrá probablemente más problemas que tú con esto, pero si intenta no cerrar la mente, si Bill intenta no cerrar la mente, puede decidir que no nos estamos comprometiendo con la negación después de todo. Para ayudarle podría ser sensato revisar varios de los conceptos con los que él parece no tener conflicto, excepto ocasionalmente. Le gustaba la idea de la invisibilidad y estaba particularmente abierto al concepto de diferentes órdenes de realidad. También encontró atractiva la noción de diferentes densidades de energía. Dado que puede estar de acuerdo en que estas son simplemente ayudas para la enseñanza, este es un buen momento para emplearlas. La inmortalidad es un estado constante. Jesús se vale de los tópicos en los cuales nosotros son referentes que le damos valor. Eso también lo hacía hace 2000 años. Jesús, cuando ponía determinados ejemplos, lo hacía porque estaban en relación con determinadas ideas que tenían valor en esa época. Como cuando nos dice pon la otra mejilla. Eso es debido a la frase que permanentemente los judíos se repetían, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Esa idea de venganza que da el origen a toda la cultura occidental, porque en eso está basado el sistema penitenciario, la justicia humana. Está basado en eso, en el ojo por ojo y el diente por diente, la satisfacción de hacerle daño a nuestros semejantes. Por eso en Estados Unidos, por ejemplo, cuando van a ejecutar a un ser humano, los familiares de la persona que fue a lo mejor asesinada por ese al que van a ejecutar, pues van a ser testigos de esa ejecución y sienten satisfacción al ver cómo ese ejecutado pues va muriendo lentamente entre espasmos, ¿no? Y como la justicia humana es venganza, pues sienten la satisfacción de la venganza en sí. Esto demuestra que esas personas no tienen fe en el más allá, ¿no? Porque no creo que estén satisfechas pensando que la persona asesinada se va a encontrar con el asesino en ese más allá, ¿no? Esto demuestra que ellos no creen en nada, creen en la justicia humana, que es venganza y que es algo que se repite una y otra vez, ojo por ojo, diente por diente, y por eso les decía Jesús a los judíos: poned la otra mejilla, responded con amor, nada de ojo por ojo, diente por diente. Eso no conduce a ningún lado. En la mejilla es donde está el ojo. Por eso Jesús, de manera ingeniosa, pues hacía esta comparación. Pero como el mundo está lleno de tontos, pues todos los tontos distorsionan las enseñanzas sencillas de Jesús para el capricho de sus egos, ¿no? El mundo está lleno de tontos porque el mundo es separación, y la separación es estupidez. Es la estupidez de no reconocernos en nuestra abundancia, en nuestra plenitud, de no ser receptores de la herencia de Dios. Y solo esa es la única tontería que se puede dar, la única tontería concebible. Todas las demás tonterías están contenidas en esa, están contenidas en la tontería de negarnos en nuestra abundancia, en nuestra plenitud, en nuestra integridad, en la verdad que nos hace libres.
Lógicamente no se trata no se trata de que juzguemos como tontos a nuestros semejantes, ¿no? Porque entonces no estaremos en disposición de prestarles el servicio que estos tontos precisan, ¿no? Bueno, la inmortalidad es un estado constante. Esto es tan cierto ahora como siempre lo ha sido o lo será, porque no implica ningún cambio en absoluto, no es un continuum y no se entiende por comparación con ningún opuesto. El conocimiento nunca implica comparaciones. La negación del conocimiento es lo que implica comparaciones. Para mantener la negación del conocimiento tenemos que estar comparándonos. La actitud de oposición es una forma de comparación. Me comparo contigo y por eso me opongo a lo que tú dices, a lo que tú piensas, a lo que tú afirmas, etcétera, etcétera. Así es la vida en el mundo, así es la vida que niega la verdadera vida. La verdadera vida que es expresión de ese conocimiento en el cual no nos estamos reconociendo. Y por eso tenemos que comparar, por eso clamamos por situaciones de conflictos en las cuales nos confrontamos, como no puede ser de otra manera. El conocimiento nunca implica comparaciones. Esta es la diferencia esencial con cualquier otra cosa que la mente pueda entender. Un poco de conocimiento no es peligroso excepto para el ego. Vagamente el ego siente la amenaza y, siendo incapaz de darse cuenta de que un poco de conocimiento es una frase sin sentido, porque todo y un poco en este contexto son lo mismo, decide que como todo es imposible, el miedo no radica en esto. Un poco, sin embargo, es un concepto de escasez, y esto el ego lo entiende bien. Un poco es algo que está propio con el juicio del ego. Para la verdad, o eres amor o no eres amor. O te mueve el amor por completo o no te mueve el amor. No puede ser de otra manera. No existen extremos, no existen un poco. No puede ser muy santo. Muy santo en un curso de milagros, que dice esa frase precisamente, significa que eres completa santidad, porque no hay una jerarquía en la santidad. Considerando todo como imposible, un poco es percibido como una amenaza real. Lo que es esencial recordar siempre es que el ego no reconoce la fuente real de la amenaza que percibe. Y si tú nunca estás enfadado por la razón que crees, nos enfadamos de todo lo que creemos enfadarnos, ¿no? Pero la verdadera razón, que es la separación en nosotros, la separación de la fuente de Dios, de la fuente de vida, la verdadera razón de nuestro enfado no es nunca reconocida, porque de esa forma nos vamos enfadando una y otra vez por diferentes motivos, sin llegar a la causa verdadera del enfado. Y de esta forma vamos responsabilizando a los demás, ¿no? Me enfado por culpa de ese, por culpa de aquella, por culpa del político, del banquero, de mi primo, de mi tía, de mi vecino, de mi compañero de trabajo. Siempre me creo estar enfadando a causa de otras personas, porque de esa manera me engaño a mí mismo y no reconozco que el verdadero enfado es que no estoy en relación santa conmigo mismo, con la fuente de vida, con la integridad, que no vivo en paz, y por lo tanto necesito culpabilizar a cualquiera que se me ponga delante de ese infierno de no vivir en paz. Pero al culpabilizar al otro ya estoy ubicando afuera la causa y por lo tanto ya estoy inconscientemente manifestando un deseo de continuar viviendo en ese infierno, viviendo en esa separación. Bueno, pues se nos decía que es esencial recordar siempre que el ego no reconoce la fuente real de la amenaza que percibe, y si tú te asocias con tu ego, tú no percibirás la totalidad de la situación como es realmente. Solo tu fidelidad a él le da al ego algún poder sobre ti. Hemos hablado del ego como si fuera una cosa separada, actuando por su cuenta. Lógicamente se nos hace eso porque forma parte de un proceso. El ego es una ilusión que está en nuestra mente. Por lo tanto, ahí en esa mente debe ser sanada, corregida, para que esa ilusión se deshaga en su propia ilusión.
pero el ubicarlo afuera pues es una práctica de un ejercicio que lleva a una conclusión. Esto lo hacen las mujeres que se sienten víctimas de los hombres, ¿no? Ubican la culpa afuera porque forma parte de un proceso, pero verdaderamente su inclinación dependiente, victimista, su falta de aceptación, eso se da en ellas como se da en los hombres también, ¿no? Estamos poniendo el ejemplo ahora de las mujeres, pero podríamos poner cualquier otro ejemplo, ¿no? Entonces, como esto bien nos lo explica Louise Hay en uno de sus libros que dedica a las mujeres, que siempre me olvido del título, pero bueno, que os lo voy a recordar si Dios quiere. El mundo te está esperando, el mundo te está esperando, así es el libro que Louise Hay dedica a las mujeres dentro de ese proceso de liberación en el cual ellas están y que es similar al que estamos los hombres, como no puede ser de otra manera. Pero bueno, como os comentaba, pues mujeres que se sienten víctimas de una realidad social culpabilizan al varón de esas situaciones en las que se sienten víctimas, y eso forma parte de un proceso. Luego se hacen responsables y de esa manera se liberan, porque si siguen culpabilizando algo ajeno, algo que está fuera, pues no se van a liberar. Es lo que desgraciadamente le acontece a algunas personas, sean mujeres o hombres, ¿no? Que se pasan años y años y años sintiéndose víctimas de algo que ven como azaroso, ¿no? Y una y otra vez se repiten situaciones que les causan el mismo dolor, porque piensan que de manera como por arte de magia la realidad afuera puede transformarse, y eso no es así. Lo que percibimos da noticia de nuestra realidad interior, es nuestra creación, aunque esto para el ego es completamente incomprensible. Damos noticia permanentemente en qué nos estamos enfocando. Permanentemente estamos invirtiendo en unos elementos al enfocarnos en ellos, al cultivarlos. Y eso lo hacemos interiormente y se manifiesta exteriormente. Bueno, pues se nos decía que habíamos hablado del ego como si fuera una cosa separada, actuando por su cuenta. Esto era necesario para persuadirte de que no lo puedes despedir fácilmente, y debes darte cuenta de cuánto de tu pensamiento está dirigido por tu ego. Pero no podemos dejarlo así de manera segura, u os contemplaréis a vosotros mismos como necesariamente en conflicto mientras estéis aquí, o más adecuadamente creáis que estáis aquí. El ego no es más que una parte de vuestra creencia en vosotros mismos. Vuestra otra vida ha continuado sin interrupción y nunca ha estado ni lo estará afectada por vuestros intentos de disociaros. El reino de Dios está en nosotros y está íntegro, pleno, intacto, sin que podamos menoscabarlo. Solo podemos ignorarlo. Solo podemos ignorarlo y construirnos una realidad aparte de ese reino. Ese reino que es abundancia, que es plenitud, que es integridad, que es dicha, que es la incondicionalidad del amor, la expansión del reino de Dios. La proporción de represión y de disociación de la verdad varía con la ilusión egoica del individuo. Dile a Bill que la frase es muy buena, pero siempre está implicada la disociación, o no creeríais que estáis aquí. Siempre está implicada la disociación, o no creeríais que estáis aquí. Cuando le dije a Bill que se concentre en la frase aquí estoy, Señor, no quería decir en este mundo, por aquí. Quería que pensara de sí mismo como una conciencia separada, capaz de comunicación directa con el Creador de esta conciencia. Él también debe comenzar a pensar de sí mismo como un canal de recepción y emisión muy poderoso, una descripción que una vez te di a ti simbólicamente. Recuerda que él lo entendió antes que tú, porque tú estás más disociada y menos reprimida. Tú, Helen, estás más disociada, pero estás menos reprimida. La gran deuda que tenéis entre vosotros es algo que nunca deberíais olvidar. Es exactamente la misma deuda que tenéis conmigo.
Siempre que reaccionáis de forma egoísta entre vosotros, estáis desechando la gentileza de vuestro endeudamiento y la percepción santa que produciría. La razón por la que el término santo puede usarse aquí es porque cuando aprendes cuán en deuda estás con la totalidad de la filiación, que me incluye, te acercas tanto al conocimiento como le es posible a la percepción. Te acercas tanto al conocimiento como le es posible a la percepción. Esta distancia es tan pequeña que el conocimiento puede fácilmente fluir a través de ella y eliminarla por siempre. Todavía confiáis muy poco en mí, pero esto se incrementará a medida que os volváis más y más a menudo a mí que a vuestros egos para guiaros. El ego es algo en lo que hemos delegado, a no permitir ser lo que verdaderamente somos. Por lo tanto, ahora tenemos que revertir esa confianza que hemos depositado en aquello que no da noticia de nuestra integridad, de nuestra plenitud, del reino de Dios. Tenemos que revertir esa confianza que hemos depositado en esa ilusión llamada ego, para que verdaderamente estemos en disposición de informar, de manifestar, de compartir la verdad que somos. Lógicamente el ego va a poner siempre muchos peros, ¿no? Va a desplegar su inventiva, ¿no? Para poner todo, para levantar cualquier tipo de nuevo impedimento ante este camino espiritual, ante esta progresión. Pero su derrota es ineludible, porque no existe. No es que vaya a ser derrotado, es que no es real, y por lo tanto solamente se le da continuidad en la medida en la que nosotros depositemos fe en él. Y cualquier ataque aparente, que en menoscabo aparente de estas enseñanzas nos venga desde afuera, es también nuestra proyección. Es también nuestra proyección, y es una manera de no ver con amor a nuestros semejantes. Cualquier pero que se nos ponga desde afuera es una petición de amor. Y por lo tanto, si nos reconociéramos plenamente en el amor, si reconociéramos el amor como el único motor de nuestras vidas, siempre de manera natural responderíamos ante todos y ante todas con amor, y además de manera gozosa, en el gozo de ser lo que somos, en el gozo de ser lo que somos, en el gozo de sabernos que no somos una ilusión, la ilusión que creíamos ser. Todavía confiáis muy poco en mí, pero esto se incrementará a medida de que os volváis más y más a menudo a mí que a vuestros egos para guiaros. Los resultados os convencerán cada vez más de que vuestra elección en vosotros hacia mí, en volveros hacia mí, cada vez los resultados os convencerán más de que esta decisión de volveros hacia mí, dice Jesús, es la única decisión sana que podéis hacer. Cada vez os sentiréis más gozosos, más plenos, cada vez esa paz la sentiréis como algo más incondicional. Entonces os reconoceréis en un camino que da buen fruto en vosotros, y eso dará noticia de que no vais desencaminados. Nadie que haya aprendido de la experiencia que una elección trae paz y alegría, nadie que haya aprendido de la experiencia que una elección trae paz y alegría mientras otra trae caos y desastre, necesita demasiado condicionamiento. El ego no puede resistir el proceso de condicionamiento, porque el proceso de mismo demuestra que hay otra manera. Todas las propuestas del ego evidencian que hay otra manera, porque el ego no propone nada. El ego distorsiona algo para hacer una propuesta desde esa distorsión. Entonces, en la verdad, lo único que hace es clamar por lo que está negando, por lo que está distorsionando. El ego es algo retorcido y absurdo, que tiene visos de realidad porque nosotros depositamos fe en ello. Eso es lo que le determina a tener visos de realidad. La fe, la delegación que hemos hecho en esa ilusión llamada ego.
El ego no puede resistir el proceso de condicionamiento porque el proceso mismo demuestra que hay otra manera. El clásico condicionamiento de gratificar el modelo siempre ha sido el más efectivo. Howard Hunt, que era un psicólogo colega de Helen y Bill, según nos indica el traductor, hizo una muy buena observación en relación con esto. Howard Hunt hizo una observación muy buena en relación con esto, incluso aunque él mismo no entendió que la razón real por la que el condicionamiento mediante el miedo no es el método más eficiente, es porque el dolor en sí mismo es una ilusión del ego y nunca puede incluir más que un efecto temporal. Él mismo no entendió que la razón real por la que el condicionamiento mediante el miedo no es el método más eficiente es porque el dolor en sí mismo es una ilusión del ego. El dolor es una ilusión del ego y nunca puede inducir más que un efecto temporal. El dolor es una ilusión del ego. Todo lo que es temporal es que no es verdad. No hay dolor que sea permanente. Todo dolor es temporal. Temporal quiere decir que está en el tiempo, en la ilusión del tiempo, que es un estado de aprendizaje, es decir, un estado que tiene sentido para el ego. Tiene sentido para el Cristo en nosotros, porque en última instancia es el que recibe las enseñanzas, porque es quien puede aprender a usar las herramientas disponibles. El ego no puede aprender, el ego simplemente, es decir, el ego no puede acceder al conocimiento. El ego aprende a recrearse, a recrear su mundo de ilusiones, a reconstruir un personaje que parezca más compacto, a hacer una ilusión que aparenta ser más seductora. Así puede recrearse una y otra vez de manera cada vez más retorcida para justificar su mundo de ilusiones, pero está condenado a deshacerse porque no es real. Las recompensas de Dios se reconocen inmediatamente como eternas. Como este reconocimiento está hecho por ti y no por tu ego, el reconocimiento mismo establece que tú y tu ego no podéis ser idénticos. Puedes creer que ya has aceptado la diferencia, pero no estás en absoluto convencido todavía. El mismo hecho de que estás preocupado con la idea de escapar del ego lo demuestra. El mismo hecho de que estás preocupada con la idea de escapar del ego lo demuestra. No puedes escapar del ego humillándolo, controlándolo o castigándolo. Esas son las cosas que hacemos desde el ego: humillar, castigar, controlar. Por lo tanto, ¿cómo vamos a trascender al ego con esos elementos, con los elementos que son propios del propio ego? Si no son nuestros elementos, no son los elementos propios de lo que verdaderamente somos. No es nuestra propiedad es expandir el amor, nuestra propiedad es servir incondicionalmente. Eso es lo que es propio de nosotros. Y solo desde el ego negamos esta afirmación. Y en la medida en la que la negamos, damos noticia de la medida en la que estamos abducidos por esa ilusión que llamamos ego. No puedes escapar del ego humillándolo, controlándolo o castigándolo. El ego y el alma no se conocen entre ellos. El alma es la verdad, el ego es la ilusión. No puede haber comunicación entre lo que es ilusorio y lo que es verdadero. Cuando despertamos, pues acontece, como bien se nos pone este ejemplo en el libro impreso de un curso de milagros, como cuando despertamos por la mañana, toda ese abanico de sueños, de ilusiones, de fantasías que ha estado dando vuelta por nuestra mente durante la noche en la cual hemos estado dormidos, es desechado, y la mayoría de los hombres y mujeres del mundo lo desechan de manera instantánea, sin querer resguardar nada. Pues cuando despertamos a la verdad, al reino de Dios que está en nosotros, que es nuestra auténtica naturaleza, todas las ilusiones igualmente son desechadas. Y el ego es
el resumen de todas esas ilusiones, el símbolo de todas esas ilusiones. La mente separada no puede mantener la separación excepto por la disociación. Habiendo hecho esto, utiliza la represión contra todos los impulsos verdaderamente naturales. No porque el ego sea una cosa separada, sino porque tú quieres creer que tú lo eres. El ego es un recurso para mantener esta creencia. El ego es un recurso para mantener la creencia en la separación. Pero eso es solo tu disposición a usar el recurso lo que le permite perdurar. Solo es tu disposición a usar el recurso lo que le permite perdurar. Mi confianza en vosotros es mayor que la vuestra en mí, por el momento, pero no será siempre así, no será siempre así. Vuestra confianza en mí, nos dice Jesús, irá aumentando en la medida en la que vayáis progresando en este camino espiritual. Vuestra misión es muy simple, habéis sido elegidos para vivir de tal manera que demostréis que vosotros no sois un ego. Repito que yo no elijo a los canales de Dios equivocadamente. El Santo el Espíritu Santo comparte mi confianza y siempre apoya mis decisiones de expiación porque mi voluntad nunca está en desacuerdo con la suya. Os he dicho varias veces que yo estoy a cargo de la totalidad de la expiación. Esto es solo porque yo completé mi parte como hombre y puedo ahora completarla mediante otros hombres. Ahora puede ser de fuente de inspiración, de voz que se canaliza. Mis canales receptores y emisores no pueden fallar, porque les prestaré mi fuerza mientras falte la suya. Iré con vosotros al Santo, iré con vosotros al Espíritu Santo y mediante mi percepción Él podrá salvar esa pequeña distancia. Vuestra gratitud mutua es el único regalo que quiero. Vuestra gratitud mutua, la gratitud entre vosotros. Amaos los unos a los otros como yo os amo. Eso es lo que Jesús nos dice en los evangelios. Y este amor lo podemos llamar también gratitud. Gratitud es reconocernos en la gracia de Dios, en la gracia de la vida eterna. Y eso es amor, y eso es amor que no puede contenerse a sí mismo. Por eso se expande de manera natural, por eso de manera natural lo ofrendamos a nuestros semejantes, sin sentirnos adeudados por ello, porque estamos manifestando lo que somos, y por lo tanto nos resulta gozoso ser lo que somos. Es una bendición reconocernos en la alegría de ser lo que somos, y de ser expansión del amor, y de ser incondicionalidad, y de ser servicio, que no espera compensación alguna, porque eso significa que nos reconocemos en la abundancia. Y a veces nuestro servicio es estar dispuesto a escuchar y a recibir de nuestros semejantes. Hay que saber darnos a recibir, porque estamos en un momento en el que mucha gente despierta, mucha gente tiene inquietudes de repente y necesita compartir, necesita manifestar ese despertar, ese darse cuenta, y por lo tanto necesita de personas que estén dispuestas a escucharlas. Bueno, pues nos decía Jesús que vuestra gratitud mutua es el único regalo que quiero. La llevaré a Dios por vosotros, sabiendo que conocer a vuestro hermano es conocer a Dios. Un poco de conocimiento es algo que todo lo abarca. Si estáis agradecidos entre vosotros, estaréis agradecidos a Dios por lo que Él creó. Mediante vuestra gratitud podéis llegar a conoceros entre vosotros, y un momento de reconocimiento real hace de todos los hombres y vuestros hermanos, hace de todos los hombres vuestros hermanos. Un momento de reconocimiento real hace que sintáis que todos sois hermanos, que todos los hombres y mujeres del mundo somos hermanos. Esta es una idea que Jesús cultivó mucho, porque Jesús sabía que el amor solamente era, el amor incondicional solamente era considerado como justo en el entorno familiar. Por lo tanto, la idea de que todos somos hermanos y hermanas en el mundo es una idea que va a ser significativa para nosotros. Y esto no ha cambiado con respecto a sus contemporáneos. Sigue siendo significativa la idea de fraternidad universal. Entonces nos sentimos responsables
de todo lo que acontece en el mundo. Le está aconteciendo a nuestros hermanos y hermanas, no a extraños. Y por eso Jesús hacía esta idea. Por eso Jesús también decía cosas que pueden parecer muy radicales, ¿no? Como cuando Él está predicando y alguien le dice, ahí está tu madre y tus hermanos. Él está predicando, Él está inspirado, Él está en un momento de éxtasis compartiendo con muchos fieles que están entusiasmados escuchándole, ¿no? Porque no estás escuchando a cualquiera, estás escuchando a Jesús de Nazaret. Entonces imaginaros que venga que está aquí tu madre y tu hermano que han venido aquí, que dice que a ver que dónde, que no sé cuánto, que dónde mueve, y le empiezan a hablarle de asuntos intrascendentes, de esto de los que se habla en la familia, ¿no? El mueble ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde? Y él está ahí predicando la salvación. Entonces es lógico que Jesús le dé esa respuesta. Como que mi madre y mis hermanos, estos son mi madre y mis hermanos, cualquiera que hace la voluntad de Dios, todos somos hermanos, todos somos hermanas. Entonces esas cosas hay que entenderlas en su contexto. Era una oportunidad de él, gracias a la impertinencia de ese hombre que intenta interrumpirle, se le da la oportunidad de cultivar más esa idea de fraternidad universal. Todos sois mi madre, todos sois mis hermanos, todos sois mis hermanas. No escondáis el amor bajo cerraduras, en lugares segregados. Y esto no significa menospreciar a nuestros familiares más cercanos. Esto significa que queremos expandir todo el amor que en esos lugares cerrados se da o puede darse, porque desgraciadamente muchas veces no se da tampoco ahí, pero lo consideramos normal que se dé. Esto significa que ese amor que puede darse en lugares pequeños debe expandirse por todo el planeta, y lo hace de manera natural, cuando todos nos reconocemos en esa fraternidad universal que Jesús siempre proclamó. Bueno, vamos a ver dónde estábamos. Un poco de conocimiento es algo que todo lo abarca. Si estáis agradecidos entre vosotros, estaréis agradecidos a Dios por lo que Él creó. Los regalos que nos hacemos incondicionalmente son regalos a Dios. Busca a Dios en tu hermano, busca a Dios en tu hermana, porque es reconocértelo en ti y reconocerte en unidad con ellos. Mediante vuestra gratitud podéis llegar a conoceros entre vosotros, y un momento de reconocimiento real hace de todos los hombres vuestros hermanos, porque todos ellos son de vuestro Padre. El amor no conquista todas las cosas, pero sí las corrige. Como todos vosotros sois el reino de Dios, puedo conduciros de vuelta a vuestras propias creaciones que no conocéis todavía. No conocéis vuestras creaciones. Dios las ha mantenido en total seguridad. No conocemos nuestras creaciones porque pensamos que nuestras creaciones son estas cosas, esto. Pensamos en formas, en conceptos formales, que se nos informa a través de los sentidos. Entonces no conocemos nuestras creaciones, porque la experiencia humana es una experiencia mental, y es ahí, en esa mente, en donde se dan nuestras creaciones. Dios ha mantenido vuestras creaciones en total seguridad en su conocimiento mientras vuestra atención ha vagado. Bill te dio una idea muy importante cuando te dijo que lo que ha sido disociado todavía está ahí. Le estoy agradecido por eso, y espero que no decida que eso es verdad solo para ti, aunque la disociación es mucho más aparente en ti y la represión es mucho más evidente en él. Los dos utilizáis ambas. A ambos se os da ambos problemas, disociación y represión, aunque en uno tenga mayor relevancia uno y en el otro el otro. La sabiduría siempre dicta que un terapeuta trabaje con las defensas más débiles primero.
Por eso le sugerí a Bill que te persuadiera de tratar primero con la represión. Estamos próximos a alcanzar el punto en el que la disociación significa mucho para ti, porque es muy importante para tus falsas creencias. Bill haría bien, y tú podrías ayudarle aquí, en concentrarse más en sus tendencias disociativas y no intentar tratar con la represión todavía. Sugerí esto cuando resalté su hábito de no involucrarse él mismo cuando le hablé de distanciamiento. Estas son todas formas de disociación, y esas formas más débiles fueron siempre más evidentes en él que en ti. Esto es porque la disociación era tan extrema en tu caso que no tenías que ocultarla, porque no eras consciente de que estaba ahí. Bill, por otra parte, ciertamente disocia más de lo que piensa, y por eso no puede escuchar. Él no necesita hacer el mismo curso en represión que tú hiciste, porque él abandonará su mayor falsa defensa, después de que se haya deshecho de las menores. No te tomes molestias con la represión, Bill. No te tomes, Bill, ninguna molestia con la represión, pero entrénate tú mismo en estar alerta ante cualquier tendencia a retirarte de tus hermanos. La retirada es atemorizante y no reconoces todas las formas que adopta en ti. Helen tiene razón en que experimentará cosas que atravesarán todas sus percepciones por su impresionante conocimiento. Tú, Bill, tenías razón en que esto ocurrirá cuando ella aprenda a reconocer lo que ya conoce y ha disociado. Tú, Bill, aprenderás de una forma algo diferente porque estás asustado de todos los compromisos completos y crees que te disminuyen. Has aprendido, eso es bastante común en los varones, pensamos que los compromisos nos privan de libertad. A veces solemos pensar eso, ¿no? Pero eso da noticia de que hemos entendido ese compromiso como una privación. Me comprometo contigo, me comprometo a hacer este trabajo juntos. Si lo veo como una privación, es que no tengo muy buena disposición a hacer un trabajo contigo, ¿no? Es que no me ofrezco voluntariamente, es que lo hago porque me siento obligado. Porque es que si no, ni siquiera lo llamaría compromiso, sino que gozosamente me ofrecería a ti para trabajar contigo. Y cualquier relación es un trabajo conjunto. Dos que se unen para hacer una ópera, una zarzuela, el libretista y el músico, y en una semana, en un mes o en 3 meses, lo que fuera, hacen ese proyecto. O dos que se unen para hacer un hogar, en el cual vayan a compartir muchos elementos que van a dar frutos, no solamente frutos en una nueva criatura, sino frutos dentro de sí mismo, porque las relaciones entre las personas, especialmente la relación sentimental entre un hombre y una mujer, es algo que siempre da fruto, y da fruto en aquellos que son partícipes, en el corazón de los que son partícipes de esa relación. En el Evangelio de Felipe, pues se nos cuenta de cómo, en el Evangelio de Felipe, descubierto en el año 45 del siglo pasado en Egipto, se nos cuenta cómo la relación santa entre un hombre y una mujer es la exteriorización, la manifestación de la relación santa que Dios mantiene con nosotros. Tú, Bill, aprenderás de una forma algo diferente porque estás asustado de todos los compromisos completos y crees que te disminuyen. Has aprendido a ser mucho más lúcido en esto, por lo que ya debieras estar listo para oponerte a ello en ti mismo de forma relativamente fácil. Cuando te acercas a un hermano, te acercas a mí, y cuando te retiras de él, yo me distancio de ti. Cuando tienes una actitud evasiva, estás teniendo una actitud evasiva hacia Jesús, que es tu maestro, hacia la fuente de vida, que es Dios, hacia tu integridad.
porque estás viendo a esa persona de la que huyes, la estás viendo con temor, y entonces es el motor del miedo lo que te mueve, y ese motor del miedo da noticia de tu idea de separación en ti mismo, de separación de ti mismo, de separación del Maestro Jesús, de separación de la fuente de vida, de separación del corazón, que es el sentir, y la mente, que es la herramienta fundamental para que ese sentir se manifieste en el mundo. Tu gigantesco paso adelante fue insistir en una aventura colaborativa. Esto no va contra el verdadero espíritu de la meditación en absoluto, es inherente a ella. La meditación es una aventura colaborativa con Dios. No puede ser emprendida con éxito por aquellos que se desentienden de la afiliación, porque se están desentendiendo de mí. Dios, por aquellos que se desentienden de la afiliación. La meditación no es un ejercicio de aislamiento, es un ejercicio de aproximamiento a nuestros semejantes. Ese es el fin de todo camino espiritual, de toda práctica meditativa. Porque si no, no da fruto, ¿no? Por eso vemos a tantos meditadores que son tan iracundos, ¿no? Bueno, tanto, algunos, ¿no? Alguno del cual se me ha hablado por ahí, ¿no? Porque no ha dado un fruto espiritual su trabajo meditativo, porque lo ven de una manera aislacionista, ¿no? Yo voy a meditar, voy a separarme de los tóxicos, de los dormidos, del mundo despreciable. Y yo medito porque soy un ser que aspira a la iluminación sagrada. No soy como vosotros, escoria mundana. Lógicamente nadie va a hablar, estoy haciendo una parodia exagerada, ¿no? Pero desgraciadamente hay personas que meditan y consideran así a sus semejantes, no los ven con amor. Y la meditación, como cualquier otra práctica espiritual, debe hacernos ver con amor a nuestros hermanos y hermanas. La meditación no puede ser emprendida con éxito por aquellos que se desentienden de la afiliación, porque se están desentendiendo de mí. Dios vendrá a ti solo como tú lo des a tus hermanos. En la medida en la que tú regalas a Dios, regalas el amor, la plenitud, la integridad, la incondicionalidad, el servicio, en la medida en la que tú lo regalas, te lo reconoces en ti. Aprende primero de ellos, y estarás listo. Aprende de esos hermanos que no estudian un curso de milagro, que no leen libros, que no les interesa ningún camino espiritual, ni las misas, ni la meditación, ni el hoponopono, y aún así manifiestan bondad, se preocupan por ti, se acuerdan de ti, tienen una actitud amorosa hacia sus semejantes. Cuando alguien necesita de ellos, se ofrecen. Eso, ellos nos dan una lección y no le hace falta estudiar ningún libro, ningún curso, ni nada de nada. Ellos nos están aportando una enseñanza. Si nosotros preferimos juzgarlo, viendo el aspecto negativo, enfocándonos en el aspecto negativo, pues esa es nuestra decisión, y es nuestra decisión de privarnos de la enseñanza que se nos está compartiendo. Aprende primero de tus hermanos y estarás listo para oír a Dios como les oyes a ellos. Esto es porque la función del amor es una. La función del amor es una. ¿Cómo puedes enseñar a alguien el valor de algo que ha desechado deliberadamente? Debe haberlo desechado porque no lo valoró. Solo puedes mostrarle cuán mísero es sin ello. Puedes mostrarle cuán mísero es alguien que no se reconoce en el amor, en la verdad, en la integridad. Puedes mostrarle cuán mísero es sin ello, que mal se trata a sí mismo, es quien no se considera a sí mismo con amor. Podemos mostrarle o intentar mostrárselo. Solo puedes mostrarle cuán mísero es sin ello y acercarlo a su visión muy lentamente para que pueda aprender cómo su miseria disminuye a medida que se acerca a ello. Esto le condiciona a asociar su miseria con su ausencia y a asociar lo opuesto a la miseria con su presencia. Poco a poco se va dando cuenta de que presencia es abundancia y que ausencia es miseria.
gradualmente se hace deseable a medida que cambia de parecer acerca de su valor. Os estoy acondicionando a asociar la miseria con el ego. Os estoy acondicionando a relacionar, a asociar miseria con ego. Es indispensable relacionar miseria con ego, carencia con ego, vacío con ego, reactividad con ego, porque eso es lo que es. Y el gozo con vuestras almas. Os estoy acondicionando a asociar miseria con ego y gozo con vuestras almas. Vosotros os sabéis, porque Jesús nos ama y por lo tanto quiere ofrendarnos lo que es mejor para nosotros. Vosotros os habéis condicionado a vosotros mismos al revés, pero una gratificación mucho mayor se abrirá paso a través de cualquier condicionamiento si es ofrecido repetidamente cuando se ha roto el viejo hábito. Todavía sois libres de escoger, todavía siempre eres libre de escoger. Escoge la verdad que te hace libre, escógela una y otra vez, todas las veces que haga falta, porque es la elección que te conviene, porque es la elección que está conforme con la verdad. Pero ¿podéis realmente querer las gratificaciones del ego en presencia de las gratificaciones de Dios? Esto es lo que Jesús nos pregunta. ¿Puedes verdaderamente querer las gratificaciones del ego cuando eres consciente de cuáles son las gratificaciones de Dios? Y con esto termina este apartado incluido en el capítulo 4 del Urtes de un curso de milagro, el estado constante. El estado constante. Gracias por vuestra atención, feliz día, un abrazo, bendiciones y hasta pronto.